En esta nueva entrevista de ajedrez escolar nos dejamos llevar por Alejandro Oliva de Argentina por los contagiosos y profundos senderos de la música, el juego y los idiomas originarios de América. Bienvenidas y bienvenidos al canal Rumbo Ajedrez. Tejiendo valores, sabiendo enseñar. Rumbo Ajedrez, estar con un amigazo. Así de informales vamos a arrancar esta charla con alguien muy importante en la vida del ajedrez educativo, del ajedrez escolar, me atrevo a decir ajedrez cultural argentino. Y Alejandro Oliva le vamos a pedir que se presente en menos de 20 palabras, no sé lo que va a decir. Menos de 20 palabras, yo hablo mucho, pero Hola, estas no Alejandro. cuentan, estas que dije no cuentan. Arranco ahora. Dale. Bueno, no, yo me defino, creo que lo que más me define es ser docente. Toda mi vida estuve tratando de buscarle la vuelta para que se pudiera enseñar de una manera mejor diversas materias, entre ellas ajedrez, entre ellas música, entre ellas juegos en general. Ahora estoy medio con también los juegos de pueblos originarios y me parece como que investigador es mucho, pero me encanta, soy un gran curioso. Y bueno, y esto lo trato de colocar al servicio de poderlo compartir también. Eso me parece importante. Muchos tienen conocimientos y se los quedan. Yo creo que la única que hay es compartir y poder de entre todos crecer. Y bueno, y una de las cosas así, de las más importantes, fue haber hecho la banda Tocada Movida, que durante su origen fue canciones que tenían que ver con el ajedrez. Tocada Movida, bueno, lo del público de este sitio supongo que sabrá lo que significa. Tocas una pieza, la tenés que mover, pero más que tocar una pieza es como hacerse cargo de una decisión, ¿no? Y como esto era un juego de palabras, tocar la música, la movida que se arma cuando tocamos. Exacto. Y bueno, quedó Tocada Movida. Y el nombre se le ocurrió a alguien que en esta página participa mucho, que es Marcelo Reyes. Así que va un reconocimiento, porque es muy difícil poner un nombre, porque después queda para siempre jamás. Es cierto. Sabía eso de Marcelo Reyes, siempre tan ocurrente, nuestro amigo. Sí, Le sí, mandamos un un genio. saludo especial. Bueno, vos te Absolutamente. definiste, y me gustó mucho tu definición, generosa definición final respecto a que el conocimiento hay que compartirlo. Lo que sabemos y lo que creemos saber, por supuesto. Yo te quería definir cuando preparaba esta pregunta para vos, Alejandro, también en pocas palabras. Y yo decía, bueno, le voy a decir que para mí Alejandro es un tipo medio loco, con lo que saben que los que nos conocen lo que significa decir eso en Argentina, ¿no? Que no es una afrenta. Sensible, remanija con el arte, creativo y remanija con el arte, recontraformado y un amigazo. Así te defino yo, pero me gustó mucho más tu definición, por supuesto. No, a mí me gustó la de amigazo, porque la verdad que hemos compartido mucho, a pesar de la distancia de no Bueno, sé cuántos, 1400 por ahí, ¿no? sí, 1400. Bueno, Mirá vos. y vos hiciste un agradecimiento con mi coequiper de Rumbo Ajedrez actual y muy amigo nuestro, por supuesto. Y yo te quiero agradecer a vos algo también que nunca agradecí en público, que es que me abriste las puertas, una sorpresiva comunicación hace muchos años, a que pudiera conocer la Fundación Kasparov, todo ese equipo maravilloso de amigos españoles, argentinos, latinoamericanos, que fuimos tratando de contar lo que hacíamos por el mundo y gracias a eso conocí varios países y por supuesto lo más importante, la amistad de ese equipo. Así que te lo agradezco públicamente porque fuiste vos el que No, propuso mi nombre en aquella ocasión. no, a mí no me gusta mucho, o sea, es tan superior el logro que tuvimos que no importa, para mí es una anécdota. Vos me podías haber recomendado a mí, yo hago lo mismo. Cuando pasen 2000 años, esto no se va a saber, pero por ahora, la verdad que fue un placer, y eso que dijiste, compartir lo que sabemos, Compartir lo que en un sabemos. grupo casi como de adolescentes yendo en una tráfica y haciendo Es cierto. algunas cosas increíbles con gente muy, muy, muy importante del mundo del ajedrez, ¿no? Exactamente. Lo hemos disfrutado mucho y la verdad que he aprendido más que en otras etapas de mi vida. Bueno, te voy a ir llevando por tres ejes durante esta charla. Vos sentite liberado Dale. para cortarme, no responderme, contraproponer preguntas. Pero bueno, primero,
Primero quiero abordar tu costado como compositor, como productor, porque vos dijiste bien que al comienzo comenzaste con esta idea de unir dos pasiones, dos capacidades, habilidades tuyas y de un cierto grupo de docentes también de ajedrez, al armar la banda Tocada Movida, ¿no? Bueno, y respecto a esto de la banda Tocada Movida, que marcaste como inicial en tu trayectoria, te quería preguntar, ya que en el primer disco, el chamamé del alfil y la polca La esquina de las torres, me llevan a Corrientes, provincia argentina, por si nos ven de otros países, y a Paraguay, país vecino de mi provincia, y de rebote, por supuesto, a esta provincia de Misiones, donde también el chamamé, la polca y varios acordes musicales conviven entre varias culturas. Es cierto que la música y el arte nunca trazan fronteras, coincidirás conmigo, pero bueno, te dejo el desafío si en el futuro va a salir algún gualambao a pedido de Ramón Ayala o alguna galopa para Misiones, o si tienes alguna producción hecha ya respecto a elementos culturales de esta zona de Misiones. No, no, no. De hecho tendría que escuchar estos dos ritmos. Después pásamelos porque no los conozco, sinceramente. Y ¿Cómo no? nosotros, o para mí, en realidad se me ocurrió, además, hacer muchos ritmos distintos o estilos musicales distintos, Claro. sin necesariamente que tuviera que ver con, digamos, por ejemplo, la canción que hicimos sobre Neisdorf es un candombe. Yo calculo que en Polonia el candombe mucho no estaba de moda, pero quedó así. Perdón que te voy un poco con tos, va a estar interrumpido un poquito No hay por la problema. tos. Bueno, si esto fuera música sería tos por 4, digamos, una cosa así. Pero bueno, la cuestión te cuento la historia del por qué fue un chamamé del alfil. En una escuela había un chico justamente de Corrientes, un alumno de un cuarto grado, y no me acuerdo cómo fue que yo estaba empezando a explicar, y el chico me dice que en Corrientes había un sector de la provincia donde crecían alfiles silvestres, como si fueran hongos del piso, algo así. Le digo, ¿cómo es? ¿De un árbol? No, 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 del piso salen. Vas caminando y te pinchás con el pompón, ¿viste? Con la puntita del alfil. Ah, le digo. Y le digo, ¿y dónde está? ¿Vos puedes asegurar eso? Y me dice, palabras más, palabras menos. Bueno, vos, yo no, pero vos tampoco podés asegurar lo contrario. ¿Recorriste todo Corrientes? Digo, ok, tuye, me ganaste. Y a la otra clase le llevo un chamamé del alfil, y le dije que esa era una canción que no era mía, que es mía, pero le dije que la había encontrado como un himno que habían hecho en Corrientes en la parte donde se encontraban los alfiles, y que yo había encontrado el lugar ese, que había un amigo, y el pibe se quedó, y le digo, bueno, hagamos una cosa, no me acuerdo el nombre, pero pongámosle Ramón, dejamos de mentir de ahora en más. Dice, dale, bueno, genial. Y ahí apareció, por ejemplo, por qué el chamamé tiene un alfil. Claro. Me gustó también que como el chamamé tiene algunas cuestiones de repetición en la letra, si vos escuchás la canción del alfil, te va a quedar claro que mueve en diagonal, porque más o menos que lo digo 350 veces. Habría que hacer una trivia de ver cuántas veces está la palabra diagonal adentro de la canción. Pero hay otro chamamé también, como se llama Chamigo, que es sobre cuando te quedas confiado de que vas a ganar y de repente esa confianza, pum, te viene en contra y el otro te está atacando y vos te quedaste muy tranquilo con que ibas ganando. Por otro lado, lo que te quiero comentar es que la pretensión de Tocada Movida nunca fue enseñar a jugar al ajedrez, sí, reforzar, si querés. La letra obviamente no van a decir algo contrario al reglamento. Exacto. Pero la idea es como esto, de sacar este estereotipo de que el ajedrez es aburrido, de poder terminar un torneo todos bailando. Los chicos y adultos hemos tocado en el club argentino con la cara de los jugadores que te puedes imaginar, ¿no? Que hace una banda acá adentro, queremos empezar a tocar, ¿qué es esto? ¿Viste? Casi como lo que los querían prender fuego, pero tocamos. Si me permitís interrumpirte, una Sí, docente del interior de Mendoza que vino a una capacitación, perdón, del interior de San Juan, que vino a una capacitación en la capital, que fui el año pasado, y les hacía escuchar algunas canciones tuyas como una herramienta más para introducir al ajedrez, y me planteaba dos cosas respecto a lo que vos decís, que sirve tanto para introducir o dar curiosidad respecto al ajedrez,
de una manera muy novedosa y poco aburrida, como decís vos, pero también para reafirmar conocimientos cuando los pibes están empezando. Se me decía que para Mm. esas dos cosas, ella que conocía las canciones lo había utilizado. Sí, Este, hay una canción que se hizo como casi diría viral. Yo creo que hay grupos de autoayuda para salir de la letra esa, que es Torre Caballo Torre Alfil, Caballero, que yo sí. la hice trabajando en un jardín de infantes con niños de 4 o 5 años y simplemente diciéndole, bueno, Torre, Caballo, Alfil, y está siempre esto donde pongo la reina, donde pongo el rey. Entonces, bueno, la reina en su color y el rey al lado de la reina. Y al principio era como un recitado. Y después se empezó a transformar como en un candombe. Y mucha gente me dice que hay pibes chiquititos y pibas, obviamente, que cuando van a poner la pieza están como cantando la canción para ver dónde lo ubican. Y a mí me genera algo increíble, ¿no? Como por un lado curiosidad y por otro lado asombro y emoción, porque por ahí vas a cualquier lado vos sos ¿viste? De hecho, me pasó en Cataluña el año pasado que una nena, le digo cómo se ubicaban las piezas, y me dice, mirá, yo conozco una canción para ubicarlas. Y me la empezó a cantar, y cuando se enteró que era yo ahí no lo podía creer la piba, y yo tampoco lo podía creer, estaba mucho, ¿no? Yo En le pedí Cataluña. autógrafos a la piba. No, sí, porque allá lo han, digamos, promocionado mucho, inclusive está la versión en catalán. Claro, después vamos a hablar de Dale, eso, de dale. cómo llevaron Perdón si te ustedes. No, hago, no, no, te acá anticipo cosas. vamos por caminos sinuosos que son más ricos y no caminos Sí, sí, sí. rectos. Justamente que dentro de un ratito te voy a preguntar de eso, de cómo va surgiendo esto de aprovechar otros idiomas y por qué. Este, Mm. pero bueno, hablando de, como estamos en tu costado de productor, compositor, en el segundo disco le dedicaron algo a Rossetto y Mm. justamente viene a colación de lo que vos acabas de decir, porque en ese hicieron Il Pedone, ¿eh? Que es Sí, nada más ni nada menos que lo que pasa el es que, reversionado de uno de los clásicos de Tocada Movida. pero esta la verdad que Contanos eso. no la quiero promocionar porque está cantado como, viste, como un chiste, Sí, sí, y la sí, queremos hacer en italiano bien, claro. digamos. Ahí me puse como en modo, para los más viejos, en modo Festival de San Remo, Nicola Di Bari, todo cantando medio il pedone. Me hizo reír que se diga pedone, peón en italiano. Claro. Pero en ese disco, cuando hablaste lo de Rossetto, una cosa que no sé si vos la sabías, que cantó la hija de él Me lo comentaste en vos el una vez disco. como anécdota, me lo comentaste. Vino a cantar ella, personajazo, Cecilia, personaje, nos contaba historias del viejo, viste, qué sé yo, y además la cantó en una sola toma, es una milonga, la cantó enseguida, la había preparado y fue como algo increíble que venga Qué loco. la hija de ese gran ajedrecista que hoy por ahí para los chicos y chicas no es tan conocido, Conocido. y que es una tarea nuestra de que se Tarea conozcan, ¿no? nuestra, nosotros con Marcelo desde Rumbo Ajedrez, paso el chivo con nuestro sitio de ajedrez recién relanzado, que va dedicado especialmente a profes e instructores de ajedrez, no a jugadores ni alumnos. Mm. Tenemos una sección de desafíos donde ponemos problemas, donde rescatamos estos nombres de grandes maestros argentinos y de otros lugares. Aparte de Rossetto, era parte del programa de ajedrez escolar, Claro, eso. porque lo que pasó fue que muchas veces sucede que grandes figuras después no son reconocidas. Tenía una pensión que le pagaba el club argentino re chiquita, y esto era una ayuda. Él venía a hacer simultáneas, con no sé qué edad tenía, viejo, era un jugador Increíble, inabarcable, no te podías ni sentar. increíble. Por lo menos yo no me podía ni sentar, ¿no? Pero increíble, la verdad, un tipo fantástico. Y bueno, y la primera vez que fuiste llevando a otras producciones lo de canciones, que tuvo tanto alto impacto, y no solo en Buenos Aires, lo doy fe, lo pusieron en un libro. Me pareció un proyecto muy lindo ese, seguramente muy querido por ustedes, aparte de la envidia que me da Alejandra Santín como ilustradora. Te la presto, cuando quieras te la presto. Sí. Pero bueno, el libro Tocada Movida, Relatos de Música y Ajedrez, ¿cómo surgió? Sé que tiene poesías, comentarios, leyendas. Me Mira, pareció eso una cosa muy piola. surgió porque yo di una vez un taller de algo de literatura y empezamos a diferenciar lo que era la letra de una canción respecto de una poesía, ¿no?
que parece que fuera igual, pero no es igual. No es igual. Y un ejemplo que yo doy muy claro es que, por ejemplo, no sé, Discépolo es un letrista increíble de tangos, y Borges intentó hacer letras para tangos, no Graciela, es Jorge Sí, Luis. sí, Jorge Luis. Graciela no sé, no me consta, por ahí es una gran poeta, pero no la conozco. Pero Jorge Luis escribió sus poemas para las 6 cuerdas, que serían como para milongas, y que no funcionan. Yo lo amo a Borges, es Sí, uno de sí, mis sí, ídolos literarios, pero no funcionan musicalmente. Y lo de Discépolo puede funcionar como poema, pero es un poema cambalache, queda como un poema gracioso, qué sé yo, pero toma vuelo cuando lo cantamos, ¿no? Por Cuando ejemplo, se entre canta, otras, cuando se Chorra, bueno, un canta. montón de tangos. Entonces yo traté de ver esa diferenciación y decir, ¿qué pasa si las letras de Tocada Movida las pongo en un libro medio de poesía? Y no iba mucho, ¿viste? Tuve que reformarlas un poco y bueno, ahí apareció Plotinsky, es un amigo, un árbitro, bueno, muy conocido, que Muy tiene un conocido, sí. sitio, Árbitro sí, internacional, amigo de nosotros. Leandro Leandro es Platinsky. un genio, la verdad, un tipo fantástico. Y él me dice, te lo edito el libro. Entonces le agregué anécdotas, le agregué leyendas. Ahora, ¿qué pasa? Le agregaste Le partitura agregué para que algún docente de partituras. música también en las escuelas. Claro, el tema era que era una edición que él mismo me dijo, mira, esta es una edición que va a ser barata, no podemos meter todas las canciones, ¿no? Claro, claro. Y después las agarraron en Barcelona, la agarró Jordi Prió, que tiene una editorial que se llama Educachess. Sí, muy Y conocida a entonces él nivel de me habla dice, hispana. sí, 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 sí. Y después me dice, bueno, mira, hagámoslo, pero completo. Claro, lo hizo en papel ilustración, a Sí, color, sí, con sí, sí. todas las letras, con QRs para que llegues a las canciones. Incluso hicimos un disco nuevo que lo hicimos con las letras, muchas de ellas con una autora de Monreal, Sí, Miriam. una autora española, Miriam, y lo grabamos en la pandemia, fue todo así como, porque había que tenerlo bien grabado porque el QR te llevaba a la canción. A la canción. Yo podía tener la canción cantada en la guitarra así nomás, pero cuando entraba, si escuchaba las otras producidas y esta tocada así, bueno, no daba. Así que hicimos todo eso en el medio de la pandemia, también Qué sirvió interesante proyecto, para sí, pasar para ese pasar momento. ese momento. Y después lo editaron y está Claro, editado allá. Lo que pasa es que es imposible hoy en Argentina claro. editarlo en papel porque el Sí, sí. costo es. Más con esa No, no, calidad que nos tienen sí, acostumbrados los sí. españoles también, claro. Y después nos editaron un libro de cuentos con esta Alejandra Santín, justamente, que es la ilustradora también de ese libro de Tocada Movida. Y ese libro allá, lo que pasa es que ellos tienen una cosa muy de educación, ¿no? Como a mí me gusta la literatura por la literatura. Sí. O sea, después explicar el género, para qué edad y todo, a mí eso me hincha un poco, me molesta un poco. Entonces ahora hay una editorial de acá que se llama Letra Impresa, que nos van a hacer una edición de este libro que va a tener otro nombre y qué sé yo, y va a salir acá en la Argentina, así que después voy Qué a hacer llegar interesante, qué interesante. este libro, que es más de literatura para niños, pero literatura. No con pretensiones de Sí, sí. educar a través de literatura. Qué bueno, y este primer libro que yo te decía de Tocada Movida, Relato, Música y Ajedrez, el primero que hiciste con Plotinsky, ese incluía un CD con las canciones, porque Sí, no tenía el QR para llegar a ellas, ¿no es cierto? claro, y habíamos hecho como un popurrí, digamos, de los temas que Exacto. tenemos hasta ahí, que no me acuerdo hasta qué disco habíamos hecho. Tenemos 4 en castellano. En Después castellano. podemos hablar un Después poco vamos a de, hablar un poco de los de otras cosas. multidiomáticos. Sí, Bueno, giro idioma. me voy al segundo costado, vamos saltando. Dale. Igual sabes que tenés la libertad de interrumpirme y cambiar de tema. Pero quiero hablar del viajero aventurero porque no logro Mm. separar al Alejandro Oliva curioso, no solo por la literatura, las artes, la música, y transformarlo en educación, porque tu perfil principal y más fuerte es docente, como bien dijiste, sino también que conocer otras culturas, sin lugar a dudas, te da otra mirada para trabajar sobre la cultura, que es en definitiva lo que estás trabajando cuando trabajas en arte, en educación, en las distintas disciplinas. Eh, Mm. Había leído que ustedes incluso animaron una vez en Tecnópolis, cuando el equipo olímpico argentino de ajedrez, miren estas cosas locas que se hacen con ajedrez y música, gracias a Tocada Movida, lo fueron a despedir en ese acto cuando fueron a la Olimpiada de Noruega.
Sí, Ellos sí, se la de iban para Tromso. Noruega, sí, A Tromso, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y me llamó la atención que fuera Noruega y ahí recordé un poquito, si bien vos me podés contar otros lugares donde tuvieron que hacer shows y los convocaron para hablar de la relevancia que no estoy pudiendo comunicar yo suficientemente de la banda Tocada Movida, pero también me llevó a pensar en el Alejandro Viajero, que a vos te Mm. gusta mucho la zona nórdica, hiciste un par de viajes. ¿Qué te llama la atención de esa cultura? Y si en alguna de tus producciones de las que estamos hablando notas que hubo esa influencia de tu gusto por esa cultura. Mira, yo creo que Ahí podés hablar toda la tarde ya con lo que te tiré. sí, sí, quizás, no sé, se va a cortar esto y yo sigo hablando solo. No, dentro de lo que hablaba al principio, de lo que vos me hablaste recién también, de esta curiosidad, me encanta viajar. Me encanta viajar por el hecho de viajar Sí, y también por conocer realmente y ver las diferentes, sin generalizar, pero las diferentes idiosincrasias, que en muchos casos tienen que ver con el clima, con el lugar. El otro día tuvimos una charla con Leoncho García y yo le preguntaba sobre el idioma, ¿no? El euskera, que no tiene una raíz para nada, una raíz como puede tener el catalán o el galego o el asturiano o, bueno, el valenciano, montones de lenguas originarias de España. El vasco es distinto y él me decía que el País Vasco está rodeado por montañas para el sur y para el este un poco no, porque están los Pirineos, pero bueno, entra en Francia, porque el País claro. Vasco abarca Francia también. Y para el norte está un mar bastante bravo. Con lo cual estaban como ahí, como encerrados, ¿viste? Y no saben de dónde es la raíz, todavía no se sabe. Algunos, bueno, para Leoncho era de África, algunos tienen el idioma, la misma raíz que Japón, que los japoneses, ideogramas y qué sé yo. Y todo eso a mí me apasiona, ¿no? Y por eso creo, cuando hablábamos, volviendo a lo primero que mencionaste, que fue la palabra cultura, que tiene varias acepciones. Una es cultivo, como que viene de quedarme en un lugar, o sea, los pueblos que eran nómades, muchos dejaron de serlo cuando se empezó a cultivar. Después se domesticaban animales, bueno, y ahí se asentaban y aparecían las primeras poblaciones. Que yo hacía chiste que la palabra nómade era nómade 2 noches en un lugar. Para nada viene Recuerdo, de ahí. recuerdo ese. Entonces, eh, evidentemente la cultura está también definida como un conjunto de costumbres que hacen a la identidad de un pueblo. Hoy con la globalización esto se complica un poco, pero de todas maneras no tiene por qué complicarse a tal punto de pisotear las creencias y las costumbres. El mate es una costumbre que no creo que vaya, por ejemplo, a Europa es muy difícil que prenda porque lo toman como algo casi como lo que es algo bastante asqueroso estar pasando, para el que no lo conoce, estar chupando una cosa de metal y pasársela a otro, es como nos contagiamos de lo que venga, ¿no? Y ni siquiera la pandemia lo pudo eliminar. En un momento, no sé si pasó en Misiones, que no, el mate ahora va a ser individual, y a los 2 minutos estábamos todos haciendo ronda de mate. Yo vi barbijos con agujeros, por ejemplo, para la bombilla, como si el barbijo pudiera eliminar el virus. Pero la cuestión es que esas costumbres incluyen a los idiomas y a las lenguas e incluyen a los juegos. Y ahí es donde también me empecé a poner a pensar en eso. De hecho, yo estoy dando clases como en un terciario, es una diplomatura en juegos, se llama Juguets, donde doy juegos ancestrales y doy también ética del coordinador de juegos. Y bueno, y un taller de radio, pero es para jugar con la voz, eso es como aparte, digamos. Pero siempre me interesó, y en este caso a mí, en lo personal, mezclado con los viajes, los juegos me llevaron como puerta de entrada a las culturas. Siempre me interesó, lo hablábamos un poquito antes de la grabación, que siempre me interesaron las culturas originarias, por ejemplo, de América, y la deuda que tenemos, porque yo creo que el sincretismo era inevitable, o sea, iba a haber una fusión de Europa Exactamente. con América, pero no tenía por qué ser de esta manera, ¿no? Sin endiosar a ninguna de las culturas, ¿no? Porque aparecen corrientes donde por solo ser de pueblos originarios toda es buena gente.
Y hay mala gente en todos lados y hay buena gente en todos lados, pero la manera en que los conquistadores impusieron, en muchos casos de maneras terribles, casi considerando subhumanos a los pueblos originarios, hay una cosa que no tiene nada que ver con nada, pero te lo voy a decir, porque ya que me permitiste, Sí, por en un supuesto. momento no sabían qué hacer, si eran humanos o animales, y consultan con el Papa en ese momento, en 1500, por ahí, ¿no? Y el Papa dice, para zafar, dice, bueno, son personas, pero de 6, 7 años, 5, o sea que necesitan de la mano del tutor. Entonces los conquistadores pasó a ser tutores de gente adulta que hacía 10.000 años que vivían acá o más, inclusive en algunos casos. Entonces, todo esto que hoy nos resulta trágico y muy poco cómico, Es cierto. pero que terrible, bueno, yo creo que estamos en una deuda que lo menos que podemos intentar hacer es visibilizarlo. Y una manera es a través de los juegos. Y me permito, bueno, acá mezclar lo de los viajes. Sí, por supuesto. No es por que yo supuesto. viajo para investigar como loco, no, disfruto Sí. como cualquiera de un paisaje. Los juegos nórdicos, por ejemplo, no solamente yo fui a los países nórdicos básicamente primera vez para hablar de Silvina Ocampo, de una escritora argentina. La segunda vez para hablar de la mitología vikinga, gente de habla hispana allá, pero también me interesé por los juegos que son increíbles. Muchísimos juegos son muy buenos, muchos están relacionados con el ajedrez, y otros no. El ajedrez, lo que pasa que después cuando entró, es un juego tan rico que un poco avasalló a los otros juegos que había. Juegos. Muy Pero atrapante, aparte, claro. muy atrapante, y es lo que, bueno, nos convoca a este sitio, por otro lado, por eso tampoco vos avisame si me voy muy No, para no, otro no hay lado. problema. Pero lo que tienen los juegos originarios, que por lo menos démonos la posibilidad de conocerlos, porque preconcepto inclusive mío, era que seguramente son juegos muy simples. Bueno, y yo les propongo que los conozcan, porque obviamente no tienen seguramente el grado de estrategia que puede tener el ajedrez, ni el Go, que el ajedrez queda chiquitito al lado del Go, por ejemplo, el juego japonés, chino, coreano, Sí. que es impresionante. Acá en Misiones se está trabajando en conjunto, desde lo lúdico, en las escuelas se está intentando comenzar con un programa de Con el ajedrez Go. y Go, las dos cosas Y Go. juntas, sí. Es un juego increíble con reglas muy simples y con un grado de estrategia que la inteligencia artificial fue el último que logró dominar, digamos, de todos los juegos, ¿no? Pero, por ejemplo, cualquier juego comparado con la escoba de 15, sin menospreciar nada, Sí. con el Ludo, con algunos juegos de Oca, de carreras, y son iguales o mejores. Tampoco hay por qué comparar un juego con otro, digamos, Claro. pero por lo menos conozcámoslos, difundámoslos Todos tienen y su tratemos sentido. de ayudar a partir, bueno, nuestra misión chiquitita que nos propusimos con Tocada Movida fue también hacer canciones sobre los juegos y entrar a las culturas, intentar, por ahí la pregunta que viene o el costado que viene, que es ¿por qué las lenguas? ¿Por qué los idiomas originarios? Porque hacen a la cultura, absolutamente hacen a la cultura. Vos tendrás un montón de ejemplos con el guaraní, ahí porque estás casi conviviendo con el guaraní, o si no es que conviven. Y por ejemplo, la Argentina tiene esta cosa un poco de rechazo, ¿no? hacia lo originario. Yo siempre pongo que el Paraguay tiene lengua oficial también, el guaraní. La Plata se llama guaraníes, ¿no? Y vos vas a Chile y en los billetes están los caciques mapuches y del sur del Biobío, que es donde lograron resistir más que ningún otro pueblo de América. Con lo cual hay una identidad muy distinta que de a poco creo que vamos recobrando. Eso está bueno, Ale, lo que decís, disculpa, porque vos decís, atrevámonos o animémonos a conocerlos, démosle una oportunidad. Y la verdad que Tocada Movida, dentro de todas sus movidas de difusión respecto de lo lúdico, primero fuertemente con el ajedrez, pero ahora con muchas otros horizontes abiertos, ya están comunicando con el libro, por ejemplo, Juegos de 10 pueblos originarios de América, que es un libro podcast. Contame sobre eso, continuando con el hilo que traías recién, seguramente te resultará fácil. Sí, mirá, en realidad el libro, nosotros nos tratamos, primero quiero acá hacer como una especie de homenaje a Omar Amendonara, que es mi socio y el con el cual estamos todo el tiempo craneando cosas, y como hablaba al principio, que es mejor compartir cuando
cuando pensás de a dos y abrís la cabeza y metemos a más gente, toda la que podemos, siempre los productos son Claro. mejores y, como diría Dolina, más lindo transitarlos también, ¿no? Como él decía, que hay que agarrar para el equipo. Más significativos para quienes los recepcionan después también. Sí, sí, para mí eso es así. Y entonces, dentro de unos proyectos acá en Buenos Aires existe todavía una promoción cultural que se llama mecenazgo. Está abierta para muchísima cantidad de disciplinas. Una es la música, otra es la literatura, teatro, infraestructura, hay un montón. Y en realidad el mecenazgo no es que te da una plata, sino que te coloca, si te aprueba el Ministerio de Cultura, te coloca como en un casillero. Entonces después hay sponsor que miran el casillero y dicen, esto me interesa o no, o lo dejo pasar. Y si no, tenés gestores que te buscan sponsor. Bueno, Claro, pero nosotros claro. nos tuvimos suerte, o la convocatoria era, no sé, significativa para alguna gente. La Fundación del Banco Itaú, la Fundación del Santander, fueron nuestros sponsors. Ganamos 3 concursos de estos, y uno de ellos fue escribir el libro este. Qué interesante. Y es un libro, Perdón, ¿y los otros dos, antes de meterte en el libro? Los otros 2, uno es de traducir las canciones al inglés, y el otro es, perdón, ah, después decidí si lo editas Sí, o no. no, sí, más bien, más bien, más bien. Para Tranqui, mí el tranqui. estornudo tiene que quedar, es Tiene mi que opinión. quedar. Sí, sí, porque esto es en vivo. El otro fue del Fondo Nacional de las Artes, de traducir las canciones a idiomas de pueblos originarios. Y ahora tenemos un proyecto presentado para traducir al coreano y al chino, y Qué escribir bueno. un libro sobre minorías, sobre discapacidad y contextos de encierro. O sea, bueno, pero esas son todas cosas que me van apareciendo ya casi moviéndome de tocada movida, ¿no? Un Claro, poco, pero claro. siempre con Omar como dúo cultural, si querés. Y entonces este libro es un libro que va a estar online, gratis para todo el mundo. Esperemos que acá un mes más o menos esté. Pero además, el libro son 10 culturas, desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego. Norteamérica, que tiene una cuestión riquísima sobre los pueblos originarios, y además esto de que Norteamérica, bueno, en este caso tomamos los pueblos del suroeste del actual Estados Unidos, pero normalmente en Norteamérica, viste cómo son los yanquis, que americanos se dicen ellos. La traducción de ciudadanos de Estados Unidos es Americans, y americanos somos todos, ¿no? En todo caso serán ni siquiera norteamericanos, porque tenemos Canadá y México, ¿no? Pero como ellos son el centro de la vida, bueno, se dicen americanos, como si los demás no lo fuéramos. Pero más allá de eso, es interesantísima las culturas que hubo en ese momento. En Estados Unidos, los juegos que adoptaron, y después pasamos por los mayas, bueno, aztecas, mayas, los bororó, que son un pueblo de Brasil, los incas, bueno, mocovíes, guaraníes, y toda la nación mapuche, y después terminando en los 4 pueblos que estaban en Tierra del Fuego. Qué Y interesante. tratando de rescatar los juegos. No será O el sea, son Ushuaia la juegos. Quiaca de León Gieco, pero Sería de Alaska, Alaska. no llegamos a Alaska todavía, pero ponele de, qué sé yo, de California. Así ¿Y cómo que, se hace un libro podcast? Porque este es un libro no, podcast. en realidad son Ajá. 2 cosas separadas. El libro Perfecto. es un libro que va a estar no en papel, porque Sí, también por lo mismo de lo caro que sale editarlo, va a estar colgado para que cualquiera lo pueda lo pueda bajar. descargar. Pero el libro lo que tiene, cada capítulo es un poco la historia del pueblo, la realidad actual del pueblo, y algunos juegos de cada uno de esos 10 pueblos. Perfecto. En algunos casos me extendí más en los pueblos menos conocidos, porque sobre mayas, incas y aztecas hay mucho material, y la idea del libro no es profundizar sobre esas culturas, sino sobre los juegos. Sobre los juegos. Los podcasts, que lo están grabando varias personas, Ujú. son leyendas, en general cuentos. Por ejemplo, hay un fragmento del Popol Vuh, que es el libro más importante de Sudamérica, de la cultura maya, de la parte más de Venezuela, lamentablemente lo de Venezuela. Bueno, un saludo a Un todos saludo a todos, la verdad, los una hermanos solidaridad venezolanos que están pasando por una muy complicada, muy terrible. de Guatemala, de toda esa zona, de los mayas de ahí, de los quechis. Es una tribu, digamos, maya, y bueno, de ahí
hay juegos, pero el Popol Vuh, que fue traducido por un padre misionero que dentro de todo había de los buenos y de los malos, digamos. Este era de los buenos, que trató de preservar la cultura. Entonces, bueno, los podcasts tienen que ver con leyendas y con cuentos. Hay un libro por acá. Mostrámelos. Eso te iba a decir, mostrame algunos libros, algunos juegos que tenés por ahí. Sé que estás Sí, rodeado por ejemplo, de... acá hay un millón de libros que tienen que ver con las culturas, pero este, por ejemplo, que no sé si se ve más o menos, después hacemos Sí, se ve, sí se ve, sí. Este Poesía de libro es un mujeres libro mapuche. de mujeres de mapuches, Selknam, que Selknam es lo mismo que Ona. Nosotros a veces pensamos, o yo pensaba, perdón, que eran dos tribus distintas, y Yamanas, que son los también llamados Yaganes, son dos pueblos, los Selknam, más de la parte de la meseta de Tierra del Fuego, y los Yaganes del sur, de lo que sería el canal de Beagle. Y son poemas de antiguos algunos y otros de poetas actuales. Porque también a mí una cosa que me había pasado en un momento era que había un libro donde mencionaba que habían entrevistado a la última Ona y se había muerto, ¿no? Y después, 10 años después, había otra que era la última Ona, y al final eran un montón de últimas Onas. Parecía, viste, cuando los chalchaleros cuando se despidieron, 500 veces. Y resulta que eso también me hizo investigar, que quizás sea una cuestión para otro encuentro, sí, cómo no. Sobre las leyes que hay sobre los pueblos originarios, y de cada país en particular y del mundo en general. Que como suele pasar con las leyes, acá tenemos mucha experiencia en esto, una cosa es que estén y otra es que se apliquen. Pero bueno, ese es otro punto en el que creo que ahí sí tendríamos que hacer una página específica para eso. ¿Tenés algún tablero, juego de estos juegos originarios Sí, que decís que están... inclusive esto me lleva a una cosa, perdón, a una cosa interesante que es, creo que el juego es donde mejor se logró la unión de culturas, porque los tableros en realidad no eran originarios de América, sino que los trajeron españoles o conquistadores. Y básicamente hay un juego que se llama Alquerque, que es una familia de juegos. Por ejemplo, el Tatetí es un Alquerque. Y los pueblos originarios lo adaptaron a su ecosistema, a su lugar donde viven. Y por ejemplo, acá tenemos algunos tableros de la zona. Tomate un poco de agua. Sí, a ver ahí. Sí, se ve. Ese me resulta familiar por mi región. Sí, pues, si lo conoces, ahí vemos el nombre, perdón, la desprolijidad. Yaguareté Corá. Yaguareté Corá, que Corá es cueva, y es esa colita de pescado que se ve. Y esto es un juego de estrategia asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque son 15 perritos, el aguaraguazú, que es un perro muy conocido para vos por ahí, no tan conocido para la gente que vive acá, y que está en extinción y que hay que cuidarlo, contra el yaguareté. Y el yaguareté tiene como objetivo capturar perritos y los perritos encerrarlos, o sea, son objetivos distintos. Y cabe también señalar que no existe una FIDE para estos juegos, o sea, hay un millón de variantes. No es que, viste, oficialmente algunos tableros ustedes los van a ver sin la cueva, sin la colita esta, y queda solo como el cuadrado este que ven acá. Claro. Sí, mostrar el tablero tiene doble cosa positiva, que ven el tablero y no me ven a mí. Son dos cosas muy positivas. Este es de la zona guaraní, pero hay repliques en Brasil, en Perú, en los mapuches, sin que hubiera una seguridad de transmisión. Aunque lo más probable es que se hayan logrado comunicar. Y cambian, hay una versión, la de los peruanos, que es muy buena, que son como campesinas luchando contra un sátiro. O sea, en vez de perritos, no es una comparación, no es tomada, no es peyorativo. Y uno quiere que ganen las collas, obviamente, pero bueno, es un juego, ¿no? Un juego anticipatorio del feminismo. Sí, totalmente. Sí. Este otro, que lo primero que tiene como desafío es que puedan leer rápido el nombre, cosa que se les va a complicar. Ahuitlacnanay se llama. Este juego, que también, como ven, es como un alquerque, o sea, tiene hay piedras. Ahuitlacnanay significaría 12 piedras que se pelean, algo así, en idioma uto azteca, que son los que hablaban en la zona de
como decíamos antes, del suroeste de Estados Unidos, para los que vieron Breaking Bad, esa zona de desiertos y eso, qué sé yo. Y el animal sagrado de esas, hay 3 animales sagrados, el águila es uno, el bisonte, pero más como sagrado porque era lo que le da de comer y lo que le da de abrigo, y el tercero es la serpiente, que tiene esa forma, la mayoría de las serpientes tiene esta forma, así como de rombos. Claro. Entonces esto también lo que hace es que veamos cómo en los juegos se marca lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Los guaraníes con esto del jaguarete y los perros, acá, bueno, peleas entre piedras, pero sobre el lomo de una serpiente. Acá tenemos uno que este es muy interesante, este es de los mocovíes, se llama Yolé, y es como una carrera en doble sentido. Para los que jueguen al backgammon, tiene sus parecidos con el backgammon, y este es de estrategia, pero también de azar, mezclado, como sería el backgammon, ¿no? Que hay un dado. Los 2 anteriores, el Aguitanay es de estrategia como el ajedrez, estrategia no asimétrica, simétrica. Los 2 tienen el mismo objetivo. Este también tiene el mismo objetivo, que es capturar unos palitos que van acá, pero hay un dado. Y hay un agujero donde si el palito cae, depende de lo que te saques, se te perdiste ese jugador. Y hay uno que a mí me gusta mucho, pero también contar un poquito la historia, es este que está acá, que se llama Puluk. No sé dónde está el nombre. Al otro lado. Acá está el nombre, lo puse al revés. Ahí arriba se ve el nombre. Puluk. ¿Ese de qué origen es? Este es de origen maya. Y lo que pasaba con este juego, ven que tiene es como una cancha, ¿no? Sí. Y acá hay 5 jugadores de cada lado, 5 fichas. Ahora, este juego era un juego deportivo y sangriento total, porque salían los 5 así corriendo uno contra otro. Cuando se encontraban con otro enemigo, digamos, o contrario, se empezaban a pegar, hasta o bien quedar completamente desmayados o muertos. Y una vez que terminaba eso, una parte medio como quizás hasta perversa, visto desde nuestra cosmovisión, era levantarlo y llevárselo a la familia, al muerto, como decir, lo maté porque estábamos en un juego. Ahora, ¿cómo se representó en un tablero? Vos tenés fichas. Y cuando cae una arriba de la otra, en vez de comerla, tenés que lograr llegar hasta el otro lado, llevársela a la familia. A la familia, qué interesante. Pero puede ser que otro venga y caiga arriba tuyo, con lo cual llevan a los 2 para allá. Entonces, el que logra capturar todas gana, y hay un dado también. Hay muchas variaciones de este juego. Me hace pensar, como todo ajedrecista que está escuchando esto, o conocedor de juegos de estrategia, que sin duda el ajedrez mismo viene a ser un reflejo simbólico de enfrentamientos de ejércitos y batallas de guerra, así que tienen... Y no, y lo interesante que tiene, por ejemplo, comparar con lo que pasa en cada lugar, que normalmente por la extensión que tenía China, el Go son muchas batallas simultáneas, y uno tiene que ir viendo cuál abandona, a dónde no entregar más piedras, a dónde esta batalla está perdida. Bueno, entonces dejémosla y estar evaluando. Y el ajedrez es una batalla, o sea, como que cuando vemos películas vemos que están armados como los 2 ejércitos salen corriendo para adelante, digamos que esto con los arqueros, que serían los alfiles, la caballería que viene de los costados, bueno, el rey comandando y un mariscal de campo que terminó siendo la reina. Pero bueno, de eso ustedes saben un montón, de esto. Pero bueno, cómo representa, o el chaturanga, que eran 4, porque eran peleas más tribales. Eran más tribales, o sea, y podría ser que hubiera alianzas entre estos 4 ejércitos. Con lo cual, ¿eso que estás tomando es agua o alguna bebida blanca? Ah, perdón, pensé. Pero tiene el mismo color que la ginebra, ¿eh? Yo no lo sé. Acá en Misiones no hace tanto frío como para la ginebra. Ah, acá sí, acá está fresco. Ahora vino una ola medio polar. Entonces los juegos representan, de alguna manera, lo que pasaba en los lugares. En ese sentido, el ajedrez tanto no nos representa a nosotros hoy, porque no hay batallas de ese tipo, sin decir que esto no haga del juego algo genial, porque nosotros, bueno, una cosa que no comentamos de mi currículum es que trabajé 25 años dentro del programa de ajedrez escolar, y en la época final era coordinador pedagógico del programa. Ahí se fundó Tocada Movida en el marco del programa de ajedrez escolar, y muchos
profes estaban había como una especie de separación entre el profe de ajedrez que quería sacar campeones, Claro. y si no sacaba un campeón un poco se sentía frustrado, y otros, mi estilo más, que era intentar una cuestión cultural, que conozcan el juego, pero también que conozcan a los jugadores, que conozcan la historia, que conozcan cómo llegó Naisdor a la Argentina a través de que no se pudo hacer la Olimpiada en Europa y se Cultivar el hizo acá. ajedrez más integralmente, ¿no? Más historia, Claro, lo cual más no implica que te haga mejor historiográficamente. jugador. No, no, No no, vas a jugar perfecto. No, no, mejor perfecto. o peor por saber la historia. Pero Pero si bueno, discutimos, y me permito meterme acá un ratito, si discutimos sí, que obvio. si queremos hablar de ajedrez escolar, tenemos que hablar de finalidades educativas, no hay otra. Y entonces tiene sentido cultivar el ajedrez como juego y como fenómeno cultural, incluso más que para sacar a deportistas, ¿no? Que tiene sus otros Claro. ámbitos, aunque no está reñido con el ámbito escolar, No, no. obviamente, para nada, para nada. Bueno, Ale, seguro de esto de los juegos originarios, que es tan interesante, me dejaste muy curioso, va a ser para alguna otra entrevista. Esperemos que Dale. cuando salga el próximo libro de ustedes, Sí, que ya sobre el está por particular, que salir. está casi saliendo del horno. Y bueno, qué sé Aparte yo. es una promoción que va a estar para todo el mundo, o sea que va a ser gratis para todo el mundo, parte de esta idea de poderlo Y realmente repartir difundir. Por ahí conocimiento. después algún editorial lo haga en papel, pero va a haber una edición en PDF o en el formato que sea, que va a ser para que la gente lo pueda bajar y pueda ver los reglamentos y cierto panorama de lo que le pasa a los pueblos en este momento y de su historia, ¿no? Bueno, Ale, mira, los que hacemos rumbo ajedrez ahora, Marcelo Reyes y yo, felices de tenerte en esta primera entrevista grabada para el canal de YouTube, que se va a referenciar en el sitio. Seguramente los que nos van siguiendo a rumbo ajedrez van a estar felices de escuchar algo tan amplio, tan cautivador también, e interesante como esto que acabamos de charlar con vos, aprendiendo muchísimo. Pero quiero que termines hablando vos de lo que quieras, de tu vida, lo que se te dé la gana, qué pendientes crees que tenés o sugerencias, por supuesto, para todos nosotros. Es como un poco, no quiero quedar ambicioso, pedante diciendo, pero yo creo que lo que, como en cualquier cosa en la vida, y más si nos dedicamos a enseñar o a transmitir, lo que no puede faltar es la motivación. Cuando nos apaga uno, yo creo que sin ningún menosprecio, hacia un kiosquero o hacia alguien que Sí, atiende un negocio de venta de cosas, uno puede ahí tener más o menos amor por lo que está haciendo, pero bueno, voy a comprar una virome y compro una virome, o un lápiz o lo que sea. No se puede enseñar si uno no está motivado, si a uno no le parece que que es trascendente o relevante lo que es estás haciendo. trascendente, y yo cuando con alumnos que ahora son adultos todos y todas, yo les digo que es una lástima que me vean ahora porque el año que viene voy a ser mejor. Entonces, esta versión no está, es una versión .26 y la 27 espero que sea mejor. Y si yo siento que me estanco, que no va siendo mejor, o que me repito, o que qué sé yo, bueno, es como que se me va a ir esa motivación y quizás sea bueno colgar los guantes y que alguien lo prosiga. Ojalá que esto me dure y ojalá que a todos los que hacemos este tipo de actividades, como vos, que me consta que te pasa lo mismo, Marcelo, que Exactamente. somos apasionados en lo que hacemos, creo que esto es lo que quizás esté hoy en el debe, ¿no? En la sociedad, tratar de apasionarlos por lo que hacemos, respetar a los demás, respetar las distintas formas de ver el mundo, y podemos convivir con distintas maneras de ser, y de entender un ritual, una cultura. No tenemos por qué aplastar a los otros o pensar que la nuestra es mejor. Bueno, fui a un montón de ceremonias y rituales de pueblos originarios, no desde un lado místico, sino para ver y para respetar, y muchos me decían, pero eso es una estupidez, como ritual, y yo me ponía a pensar también, sin ofender a nadie, que si vemos desde afuera, yo soy un extraterrestre que llego y veo el ritual cristiano, o el ritual musulmán, o el ritual de un montón de O religiones. el ritual de la política. Sí, 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 ni hablar, bueno, Ni ni hablar, hablar. ni hablar. Pero de los hegemónicos,
Después que haya pueblos que están agradeciéndole a la tierra lo que la tierra le dio, que tratemos de cuidar a la tierra, que tratemos de plantar un árbol, de talar un árbol, pero asegurándonos de que haya otro que lo esté reemplazando, me parece que más allá de después con cosas que podemos no acordar, que si me pongo el color rojo los demonios entran, no, bueno, todos tenemos rituales, pero podemos convivir con esos rituales. Como diríamos en Y Argentina, la tienen más clara que nosotros. absolutamente, y creo que ojalá esto se empiece a ver una corriente de respeto mucho mayor hacia todas las minorías, incluida, como lo hemos nombrado acá un poquito de costado, el feminismo, Exacto. que yo creo que todavía estamos en una deuda terrible y muy difícil de desinstalar en alguna gente, ¿no? Donde bueno, nada, que me voy para cualquier lado. Pero lo que creo es que eso, ojalá que todos podamos mantener las ganas por hacer lo que hacemos y disfrutemos de lo que hacemos. Como lo disfruto, la verdad que yo lo redisfruto. Qué bueno, y es contagioso, Alejandro, y me consta de esta personalidad tuya de que sos capaz de unir un juego, una banda de música, un juego como el ajedrez inicialmente que te llevó a un montón de proyectos dentro de Ciudad de Buenos Aires y Sí, otros lugares, pero que sos capaz de nunca dejar de decir respecto a las cosas que pensás, sobre todo como marcaste bien en este último tramo, no esconderte respecto al posicionamiento político, porque yo hace un rato hice una broma de si vienen los extraterrestres, vienen los políticos, pero bueno, hablemos de que hay buenas políticas y que sí, claro que y sí. nosotros si nos motivamos y apasionamos por enseñar y nos ponemos en la responsabilidad que eso implica, seguramente también podemos hacer buena gestión y buena política para compartir nuestro conocimiento y que todos seamos mejores, ¿no? Así que te Y re agradezco, Ale. no, yo Agregue, soy el agregue, agradecido agregue, total. agregue, agregue. No, Y, no tenemos cierres formales acá. no, y además la excusa por vernos, porque también Exactamente. que la gente sepa que somos muy amigos y nos vemos muy poco, Muy poco. aunque podríamos vernos por estos mitos, Zoom o lo que sea, pero la verdad que por la vorágine que cada uno de los dos tiene, y yo también quiero decir, tanto vos como Marcelo, que los conozco mucho, que también son incansables, vos no parás de publicar, de mostrar y de incluir, y eso también que lo dije al principio, de compartir lo que sabemos, ¿no? De no quedarlos como canutos con cosas como compartimientos cerrados, esto lo inventé yo, esto lo hice yo, qué Claro, sé yo, no importa, yo siempre me pongo a pensar lo que dije hace un rato, ¿no? De acá a 1000 años, ¿qué importa ¿qué quién lo hizo? importa? Si fue Ernie, fue Alejandro, o Ernie y Alejandro eran la misma persona, no se va a saber, no, se va a perder en los tiempos, así que Bueno, compartamos y seamos solidarios hacia las minorías, por ahí como como última reflexión. última. Me gusta la diagonal, me gusta la diagonal, me gusta la diagonal, me gusta la diagonal. No me gustan las líneas y tampoco las columnas, me llamo el alfil y me muevo en diagonal.